Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate, esta invitación que hacemos en este día jueves 20 de junio. Estamos hoy para abordar un tema que se vincula primero con la frontera, podemos decir, con el comercio de frontera, pero algunas decisiones que se están tomando, propuestas que están apareciendo, que podrían afectar en realidad a todo el sistema comercial del país, a nivel interno incluso. Eso es al menos lo que nos están diciendo personas que conocen el sector, personas que están afectadas por este sector, por esta actividad. Y la situación que se plantea actualmente es bastante particular porque Paraguay atraviesa por un momento económico complicado. Se estima un crecimiento que no se va a alcanzar este año, eso lo reconocen desde el sector público, también los analistas en el sector privado. Y creemos que la situación en Argentina y Brasil tampoco van a cambiar mucho en el corto plazo, al menos. Argentina está a punto de realizar elecciones, la economía no funciona bien. Ayer conocíamos números preocupantes de la Argentina, Brasil también está con problemas. Jair Bolsonaro está afrontando una crisis porque tiene que hacer reformas y tiene que meter mano a una serie de sectores, entre ellos en el campo previsional, que le está causando serios problemas. En medio de un mundo conflictivo, enfrentamientos entre China y Estados Unidos, y bueno, todo esto, aunque parezca muy lejano, afecta directamente a la economía de nuestro país. Hay propuestas que se están haciendo y queremos debatir sobre eso. ¿Qué es lo que se va a hacer en frontera? ¿Qué es lo que se pretende, se plantea desde el sector privado y también desde el sector público? Esto queremos conocer y por eso hemos invitado a representantes de diversos sectores. Quiero empezar aquí a mi izquierda con el viceministro Humberto Colmán, que nos está visitando. Me parece que ya lo vamos a hacer funcionario aquí de ABC porque está permanentemente con nosotros. Gracias por venir, viceministro. No, gracias a vos, Roberto, por la invitación. Un gusto estar acá. Está el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Gustavo Volpe. Gustavo, gracias por venir. Roberto, encantado de estar aquí en tu programa. A mi derecha lo tengo al señor Iván Dumont, del Centro de Importadores del Paraguay. Gracias, Iván, por venir. A vos, Roberto, gracias por la oportunidad. Y al señor Jerome Pin, así se pronuncia, ¿no? Jerome Pin es el presidente de la Cámara de Perfumería y Cosméticos. Así que bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Roberto. Bueno, quiero empezar con Gustavo Volpe, el presidente de la UIP, preguntándole cuál es la situación en frontera, Gustavo, actualmente, de acuerdo al informe que ustedes tienen, y qué es lo que se está proponiendo como planteo. Digamos, nosotros hemos leído algunas cosas en los medios, por supuesto, hemos escuchado algunas decisiones que se han tomado desde el gobierno, pero ¿cuál es la situación real, el informe que ustedes están teniendo en la UIP? Sí, en realidad aquí se mezclan varias cosas. Hiciste digamos, una introducción a este tema. Aquí no se trata solamente de que el Paraguay está con problemas, sino la región y yo diría el mundo entero, porque la previsión en Europa es crecimiento cero y también más o menos similares en China y en Estados Unidos. Están anunciando las tasas de interés a 6 meses son más elevadas que las tasas de interés a 8 años. Y eso es una señal inequívoca de que ellos están previendo una recesión en Estados Unidos, una de las principales economías del mundo, que obviamente nos da la pauta de que el mundo entero está con crisis. Bueno, esto... El comercio de frontera está en crisis también. Bueno, o sea, esa es una realidad que hay que reconocer. Claro, pero no es la primera vez que ocurre esto. Cada vez que hay problemas con la subida del tipo de cambio en Brasil, cada vez que se desvaloriza la moneda brasilera, hay una parada, digamos, de compra de las ciudades limítrofes o de las empresas que venden a los brasileros, a los acoleiros, a todo ese comercio que se forma. Y esto realmente la razón es porque Brasil y Argentina, y bueno, acá en Argentina también tenemos lo propio, ¿verdad? En donde antiguamente le vendíamos a los argentinos y venían en masa los fines de semana a comprar productos aquí en Paraguay porque les convenía por el tipo de cambio. En este momento no viene nadie y es exactamente al revés, porque como se desvalorizó tanto su moneda, entonces tenemos se agudizaron
o sea, se agudizó el contrabando. ¿Por qué? Porque sus productos son más competitivos y nuestras fronteras son muy permeables. Entonces, obviamente, tenemos un contrabando. Antiguamente le vendíamos productos aquí porque eran más competitivos y hoy en día nos venden los productos argentinos. Bueno, siempre ocurrió, pero hoy en demasía. Ahora, La misma cosa ocurre con Brasil. Cuando decís que esto siempre ocurrió, es sacarle un poco dramatismo al tema, porque hoy se presenta realmente como una situación dramática. Entonces, cuando decís eso, es sacarle dramatismo a la situación. Por eso te preguntaba cuál es la información que manejan, ¿verdad? Porque desde la frontera nos dicen, esto es catastrófico, nunca antes se sintió lo que se siente. Entonces, cuando uno no está metido en el negocio, trata de escuchar todas las versiones, ¿verdad? Por eso era la consulta. Es sacarle un poco de dramatismo. No es tan dramático lo que se está viviendo aquí. Yo no sé si el nivel que hoy en día tiene la crisis es dramático. Yo lo que vuelvo a repetir es que no es la primera vez que ocurre. Cuando hay desvalorizaciones, sobre todo en Brasil, obviamente esto le pega muy fuerte al comercio de frontera. Quiero trasladarle a Iván Dumont del Centro de Importadores. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una crisis normal? ¿Esto es periódico? Cuando se dan... Yo pintaba esto de Argentina y Brasil porque son las fronteras las que sufren cuando hay cambios en la economía de los países vecinos, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es dramático realmente lo que se está viviendo? Creo que es tal cual como lo dice el licenciado Volpe. La crisis a la que está acostumbrada a sobrevivir el régimen de turismo es frecuente. En este momento puede ser más intensa tal vez que en otros momentos, porque no hay que olvidarse que el régimen de turismo viene sufriendo un deterioro desde el año 2012 aproximadamente, secuencialmente, y no ha vuelto a sus niveles de venta desde esa época. Entonces, obviamente, la recurrencia de las crisis hace que cada vez sea más duro el panorama y cada vez sea más corto tal vez el tiempo de respiro en los que el real se fortalece un poquito y entonces hay un periodo de venta donde las cosas se amortiguan un poco. Y yo creo que hoy la recurrencia y la longitud del problema es lo que hace la diferencia a periodos anteriores. Pero el foco de la cuestión sigue siendo un tema cambiario. Hoy todavía no están instalados las loyas francas que Brasil piensa instalar y ya la crisis es importante en las zonas de frontera. Pero a lo que yo quiero ir es que no es solamente en las zonas de frontera la crisis. La crisis la sentimos nosotros en todo el país. La invasión de productos de contrabando que provienen de Argentina y de Brasil golpea duramente al comercio establecido en toda la República, además de la baja del movimiento económico. Entonces, puede ser que en las fronteras la caída de ventas sea del orden del 50%, pero en el sector doméstico la caída está en el orden del 30%. Entonces, esta es una crisis general país y para resolver la crisis de frontera no podemos establecer un nuevo régimen, como sería el caso de Duty Free, que genere un sistema de absoluto descontrol y que cambie totalmente las reglas de juego del mercado, menos en un momento en el cual los gremios asociados y de mayor antigüedad en el mercado, que representan más del 80% del PIB nucleado en la FEPRINCO, han trabajado con el gobierno en el contexto de apoyar un proceso de reforma tributaria que nos establece a todos mayores impuestos, aunque se diga que no va a haber mayores impuestos, hay mayores impuestos en el proceso, mayores controles, porque hay mayores controles y mayores exigencias en el proceso que se acaba de aprobar ayer, y mayores complejidades para operar. Y ese norte que el gobierno trazó y al que los empresarios nos hemos sumado es totalmente antagónico a un sistema de duty free donde el impuesto es cero y los controles son cero. En toda la franja de frontera dentro de un país en el cual no existe forma de control posible. Hoy tenemos dos focos de contrabando, Argentina y Brasil, incontrolables, y queremos generar un tercero interno absolutamente inmanejable. Me gustaría frenarte, Iván, porque después, quería primero dar un panorama, un pantallazo de cuál es la situación y cómo lo ven ustedes que están metidos directamente en este negocio, ¿verdad? Porque después quiero ir a los planteamientos y eso le vamos a preguntar al viceministro, ¿qué es lo que se plantea desde el gobierno y cómo puede afectar a cada uno de los sectores, ¿verdad? Jeremy, ¿ustedes cómo lo ven en su sector específicamente? ¿Están viendo esta crisis? ¿Cómo les afecta? Nosotros en la actividad de perfumes y cosméticos vemos realmente una crisis fuerte y entendemos perfectamente que del lado de la frontera
se ha percibido como una crisis dramática, porque vemos efectivamente tiendas cerrar, gente despedida, es decir que el estado de inquietud de la frontera se entiende muy bien y se ve cuando uno trabaja regularmente en esta zona. También hay que reconocer el apoyo importante de todo el negocio de frontera sobre la economía paraguaya en su totalidad. Es decir, que entendemos esta situación, entendemos la necesidad de apoyar al comercio de frontera, porque tenemos una situación difícil con la economía brasilera y argentina. Tenemos también la perspectiva que se hace cada vez más real, porque no es real todavía, de apertura de las tiendas francas, los duty free del lado brasilero. Entonces las perspectivas son muy negativas. Ahora, cuando vemos que las soluciones que escuchamos sin entender bien de qué se trata serían, de un lado, abrir tiendas francas en Paraguay y de otro lado, abandonar la necesidad de registros sanitarios que protegen a los consumidores, ahí nos asustamos, porque reconocemos la necesidad de apoyo al comercio de frontera, pero pensamos que esas medidas que escuchamos son muy perjudiciales para el país, entonces estamos muy inquietos. Bueno, el viceministro Humberto Colmán, le quiero consultar primero, a nivel general, ¿cuánto representa el negocio? ¿Tiene algún dato consistente de cuánto es el negocio de frontera del Paraguay, tanto con Brasil como con la Argentina, digamos? ¿Qué dinero mueve? Porque se hablan de tantas cifras. Yo escuché 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto es realmente? Bueno, lo que tenemos dentro del régimen de turismo registrado son unos 2.000, 2.400 millones de dólares. En realidad creemos que es más que eso, ¿verdad? Por supuesto. Este año está teniendo una disminución importante. El año pasado tuvo una disminución importante del orden del 13, 14%. ¿Cuánto aporta de impuesto el sector del negocio? Y más o menos unos 140 millones de dólares. ¿Al año? Sí, estamos hablando de un 6% más o menos de tasa efectiva. Ahora, hablaba Jerome y yo creo que Iván también lanzó de alguna manera ya un anticipo de cuál es el temor que tienen, pero ¿qué planteamiento oficialmente tiene el gobierno para la frontera? Además de lo que ya conocimos como medidas específicas, una reducción del IVA, tengo entendido, efectivo. Entiendo que va a haber una reducción de aranceles y no sé qué otras medidas más, algunas reglamentaciones, digamos, menos exigentes para los importadores de productos que son comercializados en frontera. Pero acá estamos hablando, Jeremy ya lanzado un poquitito, aflojar un poco los controles en materia de calidad. De registro sanitario. De registro sanitario, por ejemplo, ¿verdad? Iván hablaba de las zonas francas o free shops que podrían abrirse en el lado paraguayo y sabemos la amenaza que representa medidas similares que están abriendo en el Brasil, ¿verdad? Pero oficialmente, ¿qué le pueden decir desde el gobierno a los diferentes sectores, Humberto? Dentro del marco de estas acciones que se anunciaron como parte de un conjunto de acciones que busca atenuar el impacto de la situación económica sobre la economía, el comercio y por supuesto las condiciones sociales en general, hay un componente que tiene que ver con el apoyo a la producción y al comercio. En ese componente, en lo que tiene que ver con el comercio fronterizo, hay una medida temporal de aquí hasta diciembre de reducción de la tasa efectiva del IVA del 1.5 al 1%. También se adecuaron, digamos, se actualizaron las listas dentro del régimen de turismo. Y después hay otras medidas que tienen que ver con decisiones del Mercosur. Cuando hablas de actualizar, la lista tenía una cierta cantidad de productos y se agrandó. No se agrandó. La lista no se puede agrandar. Lo que se hace es se reemplaza. Se van reemplazando algunos productos. Algunos salen, otros entran. Sí. El Paraguay tiene un acuerdo con el Mercosur que hay 400 productos que tienen un tratamiento especial. Y entiendo que va hasta fin de año también, por acuerdo de Mercosur. ¿Qué cosa? La lista. La lista queda permanente. Ahora, lo del IVA sí es temporal. Y lo que quería mencionar también es que el famoso cupo de compra siempre era, digamos, que una decisión de Brasil si lo dejaba o no en $300 en lo que tiene que ver con el turismo terrestre. En diciembre del año pasado hubo un acuerdo a nivel general del Mercosur de que todo ya sea 300 y eso por supuesto está todavía pendiente de la ratificación legislativa en algunos de los países. Y eso es lo que se anunció también, que eso ya queda de carácter permanente en $300 en lo que tiene que ver con el terrestre y 500 el aéreo, ¿verdad? Ese entonces es una medida que tiene que ver con el Mercosur. Lo de las zonas, lo de las tiendas libres de impuestos de loyas francas, efectivamente en Brasil están en ese proceso.
hay que decir que en realidad no es que sea tanto como libre de impuestos, porque hay una serie de costos relacionados para la instalación, por lo menos lo que nosotros vimos, hay una serie de reglamentaciones a nivel federal y estadual que están aplicando ahí. Entonces hay un requisito mínimo de inversión que uno tiene que la empresa tiene que poner para poder ingresar, que está alrededor de los $70.000. Y después, si bien no hay impuestos, hay una tasa a la comercialización que aplican que es del 6%. Entonces no es que va a ser cero ahí en las loyas. Y si vemos cómo es la situación en Ciudad del Este, en realidad la carga fiscal, digamos que en general está más o menos por ahí nomás también. Estamos hablando del 6,5%, 7%. La carga fiscal pura es más o menos la mitad de eso, y después a eso se le suman otros costos que tienen que ver con cuestiones de DINAG y demás, ¿verdad? Entonces, en ese caso particular, también el Mercosur el año pasado acordó establecer la posibilidad de las tiendas libres de impuestos en la frontera en todos los países. Entonces todos los países tienen esa posibilidad de reglamentarlo. Lo que nosotros dijimos, vamos a reglamentar esto, estamos en ese proceso de estudio. Por supuesto, eso no significa tampoco que van a ser cuestiones que tengan que ver con mayor o con menos regulación. Eso va a estar bien establecido en qué tipo de áreas se puede establecer ese tipo de tiendas, y también va a haber, por supuesto, un costo relacionado con ingresar a eso. Hay una reglamentación que se está preparando desde el Ejecutivo vía decreto. Sí, efectivamente. Y el sistema de tiendas francas o zonas francas o free shops, como le dicen normalmente, esto es un acuerdo del Mercosur. Así mismo, los 4 países se que pusieron de habilita a acuerdo. todos los países a crear este tipo de tiendas en frontera. Así es. ¿Cuál es el temor, Gustavo, con respecto a esto? Y bueno, el temor es que vivimos en el Paraguay, y en el Paraguay se habla oficialmente de que la informalidad es del 40%, y yo entonces pregunto si eso se va a circunscribir exclusivamente a la frontera, cosa que es absolutamente inviable e imposible, y eso va a permear y va a venir a perjudicar al comercio y a la industria local. Iván acaba de decir algo, va a haber un contrabando interno, que hoy ya hay. En la época del general Rodríguez se liberó Ciudad del Este para todo el país, porque antiguamente era para esa zona, pero era una letra muerta, porque realmente en esa zona se vendía y permeaba, digamos, al mercado. Entonces, el problema está en el tema de la reducción de impuestos por un lado, y por el otro lado, el pasar por encima de normas sanitarias y de que no se tenga en cuenta lo que es la regulación que hace Dinavisa para los medicamentos e INAM para los alimentos. ¿Querías decir algo, viceministro? No, quería complementar, me faltó decir algo muy importante en relación a lo que decía Iván. Acá en realidad hay otras medidas que apuntan a todo el comercio en general. Ahora está listo también un decreto de baja, también temporal, de aranceles a bienes de capital, que eso es para toda la economía en su conjunto, ¿verdad? Va a quedar en cero de aquí hasta a diciembre. Hay una lista de productos ahí que está bien establecido. Entonces, eso en realidad busca apoyar a la economía en general, ¿verdad? Entonces, no es que solamente estamos hablando del comercio. Que no son estrictamente tributarios. Y otro elemento importante, sí, Roberto, para que te interrumpa, el tema de DINAC. El tema de DINAC también estamos en el proceso de revisión, pero eso no es para Ciudad del Este, es para todo el comercio en general, ¿verdad? Hoy DINAC tiene establecidas unas tasas que es un ad valorem, un porcentaje sobre el valor, y en realidad no tiene que ser así, porque lo que ellos hacen es prestar un servicio. Entonces se está cambiando el esquema, y la idea es también bajar ese costo, porque sabemos que hoy día hay unos costos o sobrecostos, podríamos decir, para el comercio en general, ¿verdad?, que tiene que ver con estas pseudo aranceles, y lo que queremos hacer también es racionalizar, y esto es para toda la economía. Insisto un poco, viceministro, en esto que decía Gustavo. Hay medidas que se van a aplicar respecto a cuestiones no tributarias, como el caso de control de alimentos, calidad, o control, digamos, que tiene que ver con el sector más de comercio, digamos. En el marco de estas acciones que se presentaban en el equipo económico no hay ese tipo de medidas. No hay. Roberto, ¿me permitís? Sí, van adelante. Para poner un poco en contexto la situación, antes que nada, respecto a lo que bien dice el viceministro, tal vez la carga tributaria promedio de Ciudad del Este, ellos manejan los números mucho mejor que nosotros, esté en el orden del 6%, por lo tanto estará parecida a lo que será en el futuro el régimen de duty free en Brasil, pero no hay que olvidar de que esa carga, él está hablando de un promedio. Por ejemplo, hoy la electrónica no paga ni 2% de carga final sobre el precio de venta. Sin embargo, el otro extremo serían los whisky, que pagan mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, hay elementos hoy
en la estructura tributaria del país, que es el propio régimen, el régimen de turismo existente, sobre el cual los gremios de Ciudad del Este y los gremios locales hemos venido trabajando desde la instalación del comité previo a este nuevo gobierno, desde el equipo de transición, mostrándole esa herramienta, mostrándole los diferenciales entre cada producto y proponiendo en conjunto que se vayan haciendo ajustes parciales a manera de prueba y error en cada categoría en la medida que la categoría lo necesite, para no perjudicar finalmente tampoco las arcas fiscales, porque por otro lado, con el régimen tributario que se acaba de aprobar ayer, está buscando el gobierno $300 millones adicionales. Entonces, establecer un régimen de duty free promedio, bajo impuesto para todos, a nuestro criterio va en contra de esa posibilidad de ser específico y targetear cada uno de los problemas con las herramientas que hoy el gobierno tiene. Y ahí quiero llegar a hacer un poco una cronología de los hechos, ¿verdad? Nosotros con la Cámara de Comercio de Ciudad del Este en particular, hemos venido debatiendo las hipótesis, entendiendo y siendo conscientes del nivel de crisis que ellos están viviendo, ¿verdad? Y hemos consensuado en algún determinado momento que medidas extremas como el duty free o medidas extremas como la desaparición de los regímenes de control sanitario no son factibles si pensamos en un conjunto total país. Pueden ser una idea válida para la frontera, pero nosotros como gremios organizados y formales del resto del mercado tenemos que oponernos a esos mecanismos porque son tremendamente perjudiciales para el resto del mercado. Entonces, hemos logrado nosotros un consenso con ellos. Hay sendas notas presentadas al ministro de Hacienda de la Cámara de Comercio que no menciona la hipótesis de duty free, no menciona la hipótesis de relajar los controles sanitarios, porque ya han sido discusiones que hemos tenido y hemos consensuado con ellos esos puntos, ¿verdad? También los gremios organizados afectados por este medio han presentado otra carta en paralelo al Ministerio de Hacienda que prácticamente consensúa el 100% de los puntos, entre ellos la tasa de la DINAC y muchas otras de las mejoras que el gobierno hoy está atendiendo. Con una sola excepción, porque la Cámara de Comercio de Ciudad del Este planteaba establecer un régimen de impuesto a la renta 1% único y definitivo en la aduana, que nosotros como gremios organizados locales no coincidíamos con la idea, porque eso es ir en retroceso con respecto al proceso de formalización de los sistemas contables de la economía que hoy tenemos. Entonces, la única discrepancia entre lo que ambos grupos le hemos presentado al gobierno era el tema del impuesto a la renta. Bueno, hasta ahí dicho, sí. Ese era el consenso para avanzar sobre esas herramientas. Sin embargo, hoy pareciera que no hay un pedido formal de las cámaras, ni tampoco por supuesto nuestro, pero aparece con fuerza la idea de duty free, que nosotros entendemos que es una solución que trae más problemas que soluciones, valga la redundancia. Quiero dejarlo ahí brevemente, Iván, porque tenemos que ir a un corte. A la vuelta vamos a preguntarle nuevamente al viceministro, porque me gustaría insistir en esto, ¿verdad? Porque creo que Iván lanza algo que a mí por lo menos me preocupa, porque son informaciones que nos llegan sobre cuál sería la intención del Poder Ejecutivo con respecto a ese tema, ese punto específico de los duty free. Entonces le vamos a consultar al viceministro Humberto Colván. No se vayan, que en un ratito estamos de vuelta con este tema.